Gracias a todos ustedes. Es un motivo de mucha alegría y satisfacción estar entre ustedes después de mucho tiempo y de todo este momento tan precioso de alabanzas. Me quedo con tu luz, enséñame y con tu amor, transfórmame. Creo que es una pauta muy rica, muy profunda, de mucho contenido espiritual que nos puede guiar en nuestro momento de exposición. Yo doy muchas gracias al cielo porque a pesar de que mi observancia ahora es judía, me siento muy a gusto con mis amigos y hermanos cristianos y puedo compartir con ellos en los temas que nos unen y que nos elevan más allá de todas nuestras diferencias. Nos lleva y nos une el deseo de asemejarnos a nuestro Creador y ser como Él. Y a medida que nos asemejamos a Él siendo buenos y hacedores de bien, a medida que nos acerquemos a Él, le damos gloria, le damos alabanza y damos contentamiento a Él, de manera que cuando Él mira a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, en donde quiera que nos desempeñemos en lo que estamos haciendo, especialmente en esas tareas que tienen que ver con la salud, Él pueda decir, como dijo de Jesús, he aquí mi hija amada, he aquí mi hijo amado, en quien tengo contentamiento. ¿Qué padre no se siente feliz de que sus hijos quieran parecerse a Él, ¿no? ¿Qué padres no se sienten felices de que quieran hacer su voluntad y agradarle en todo? Bien, el tema para esta ocasión es un tema de salud, salud integral en la familia, pautas básicas o lo que yo a veces llamo las 7 A's esenciales para la salud. Últimamente he estado leyendo algunos temas, no necesariamente de medicina no convencional, que ha ido ganando mucho terreno dentro de nuestra práctica médica convencional, ¿no? Ahora hay hospitales, tanto en la seguridad de salud como también en los hospitales públicos, donde hay un departamento de salud tradicional, de salud no convencional, donde tanto el especialista como el médico clínico envía a su paciente para algún complemento, alguna suplementación que puede ayudar o coadyuvar a alcanzar mejor su salud usando los medicamentos que también tenemos. Quiero empezar diciendo que la plática no va a tener mucho con lo de medicina convencional, aunque no deja de salir, no deja de estar dentro de las pautas convencionales. En otras palabras, no voy a hablar tanto de medicinas, no voy a hablar tanto de aspectos que tienen que ver con la farmacéutica y medicamentos, cosas, sino en lo que con el devenir del tiempo, no solamente sabios observadores, ¿no? Desde Galeno, desde, a ver, ¿qué es su nombre? Me paro olvidando el nombre de este padre de la medicina. Hipócrates. Hipócrates, de donde ¿No? tenemos gracias, Sí. Hipócrates, y muchos otros se han ido construyendo y que la medicina moderna, con todos sus avances, con toda su tecnología, tiene que encontrar que en cuanto a las pautas básicas no se han equivocado. Y de eso vamos a tratar de hablar hoy día y construir eso. Y ojo, cuando decimos pautas no significa que son aspectos elaborados al detalle, sino son como marcos referenciales que nos deben ayudar a guiar nuestro comportamiento en la vida y en la salud, de manera que podamos disfrutar de una buena salud. Bueno, la primera pauta o la primera A esencial para la salud les va a sorprender, porque no tiene que ver nada con los doctores, ni con las enfermeras, ni con los hospitales, ni con las farmacias. La primera pauta que vamos a ver, vamos a empezar la presentación, tiene que ver con lo que es la actividad física. Increíble, ¿no es cierto? Ni siquiera empieza con la alimentación, pero empieza con la actividad física, ¿no? Y cómo es que la actividad física, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, conforme empezamos a desarrollar en nuestra infancia y conforme ganamos adultez, esa actividad física es la que de alguna manera estimula, la que de alguna manera renueva o revitaliza, si se quiere, depura, relaja el organismo e induce distintos grados de desarrollo y de salud en nuestros órganos, en el cuerpo y en nuestro sistema nervioso.
Entonces la actividad física es muy importante y cuando yo vengo a tomar este tema, debo confesar que tanto los profesionales de salud como los médicos hacemos gala de mucho sedentarismo, tal vez porque nuestra misma profesión nos exige estar escuchando al paciente, al lado del paciente, y algunos tenemos escritorios tan gigantescos que ya nos cuesta levantarnos del escritorio y dar una vuelta para bajarle un poco el párpado al paciente o para tocarle el pulso, para escucharle los latidos del corazón. Cada vez nos movemos muy poco los médicos y ojalá tuviéramos esas pautas en las cuales el médico no debiera estar detrás de un escritorio, sino tener el escritorio, la mesa de trabajo al costado, ¿no? A su costado derecho, si es que es diestro, a su costado izquierdo, si es que es zurdo, ¿no? Y tener al lado al paciente, siempre al lado, y ya para tomarle la presión, ya para observar cómo están, si hay edema, si hay venas ingurgitadas, ya para poder auscultarle los pulmones y que no haya ningún obstáculo entre el médico y su paciente. Bueno, pero esto es para mostrar cómo es que los profesionales de salud hemos sido atrapados en nuestras carreras, tanto en el aspecto asistencial como en el aspecto administrativo, y ahora tenemos tantos reportes que llenar que hacemos una vida muy sedentaria. Pero no solo nosotros, sino todo el mundo necesita actividad física. La actividad física es muy importante para el desarrollo de la salud. Entonces, vamos a hablar de esto a medida que avanzamos y cuando empezamos a pensar en la actividad física vamos a encontrar que hay muchas amenazas para eso hoy en día. Desde lo que a veces cuando escucho a Patty Iver cuando habla sobre los adolescentes y lo que los adolescentes dejamos o los niños dejan de estar activos y jugando sus juegos porque están atrapados con la tablet o están atrapados con el celular y ya no se mueven o están en la televisión y ya no se mueven. Entonces hay muchas amenazas que hacen que cada vez nos movamos menos. Y a veces pensamos que suplimos a eso solamente con el consumo de gimnasios. De hecho, el saber que esta actividad es importante para la salud se ha convertido en una gran industria mundial, enormes transnacionales y cadenas de gimnasios. Ustedes van a ver que en nuestras ciudades eh, el hecho de hablar de la actividad física como la base para la salud ha sido explotada más por la industria y ha sido utilizada para dar un culto al cuerpo, ¿no? Como que si el mantener cuerpos desde un punto de vista de la estética industrial, del consumo, fuera lo que realmente representa una actividad física saludable. Yo nací en una tierra de montañas, ¿no? En una tierra de montañas y a veces los antropólogos y también los sociólogos han dicho que lo que de alguna manera configura el carácter de un pueblo es también su geografía. Y en el sitio donde nací teníamos que caminar horas para arriba, para abajo. Mi pueblo es un pueblo de calles con subidas y bajadas y muchas escaleras. Y comemos mucho queso y hay mucha leche y muchas grasitas ahí. Y sin embargo, a pesar de que el colesterol está alto en la gente es muy saludable y longeva, ¿no? Porque la actividad física que la geografía les impone hacer regula un montón de funciones, muchas de las funciones del metabolismo y crea un balance. Entonces, las amenazas que hoy vemos en el día es que podamos, por un lado, creer que determinado tiempo en el gimnasio va a cubrir el hecho de que no tengamos una opción constante, programada, diaria de hacer actividad física. Desde los estiramientos en la mañana, cuando uno se despierta en la cama, sin abandonar la cama, empezar con estiramientos para activar los músculos y la circulación, ¿no? Todo eso va ayudando y luego hacer algún tipo de actividad física que estimule la circulación en el cuerpo. Bueno, esta es una pauta breve y vamos a avanzar rápidamente para ver la siguiente. El siguiente tiene que ver con alimentación adecuada y ayunos. Ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Yo estaba leyendo un librito, ¿no? Un libro que dice The Life and Transforming Diet, ¿no? Es un interesante libro que habla de cómo actualmente todo lo que conocemos en nutrición y en salud corrobora lo que los sabios de antiguo, desde Hipócrates, Maimónides y otros, nos han ido hablando acerca de la salud. Por ejemplo, les puedo traducir rápidamente lo que dice un verso del núcleo, de lo que consideran el núcleo de la salud. Los médicos han pensado
que los siguientes principios son fundamentales para la salud. Los médicos de todos los tiempos han corroborado esto. La persona que se ejercita y se esfuerza él mismo grandemente, primero, y dos, que no se sacia él mismo, no se sacia, no come hasta saciarse, hasta la saciedad, y que permite que sus intestinos funcionen regularmente, no se enfermará, ¿no? Y su fuerza aumentará. Inclusive, ¿no? Inclusive si en algunas ocasiones come comidas que no son regularmente apreciadas por buenas, no necesariamente tóxicas. Pero una persona que no se ejercita, que retarda su evacuación intestinal y sufre de constipación, sufrirá from pain, de dolores, all his life, toda su vida. Y su fuerza empieza a desvanecerse, aún si come las correctas comidas y todas las reglas de la medicina y la salud son guardadas por él. Si es que no hace ejercicio y come, ¿no? En abundancia. Overeating, o sea, comer en abundancia, es como un veneno para el cuerpo y es la principal causa de todo lo que es enfermedad. Muchas de las dolencias son causadas por alimentos que no son saludables o por llenarnos nosotros mismos o comer demasiado de comidas que aún llamamos que son comidas saludables. Aún comidas saludables, comer en exceso, nos enferman. Y ustedes podrán pensar luego que hablamos un poco de los alimentos en algunas cosas que son una amenaza en nuestro tiempo en cuanto a los alimentos. Bueno, yo no voy a hablar lo que nuestras nutricionistas nos han educado constantemente, especialmente AXAP, ¿no? Tenemos muy buenas amigas nutricionistas. Nos han hablado de los grupos de alimentos, ¿no es cierto? Y proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y micronutrientes, ¿no es cierto? Entonces, y no vamos a hablar de eso, no vamos a repetir eso. Pero cuando pensamos en los alimentos, resulta que tenemos que prestarle bastante atención a la forma como consumimos algunos grupos de alimentos. Por ejemplo, los carbohidratos y las harinas refinadas. Especialmente cuando pensamos hoy día en uno de los más grandes problemas metabólicos en el mundo que tiene que ver con el manejo de los carbohidratos, que es la diabetes, ¿no? Tenemos que pensar en cómo los carbohidratos, siendo un alimento tan importante, siendo un grupo de alimentos tan importante para darnos energía, fuerza y persistencia en la actividad física o en el trabajo, sin embargo, si es que no se consume la energía que produce en su metabolismo, si es que no se consume totalmente en el cuerpo, va a generar procesos fermentativos dentro de nosotros, que nosotros los médicos usamos términos muy especiales, muy elaborados. Está haciendo una acidosis metabólica sistémica, decimos a veces, o está haciendo un síndrome inflamatorio sistémico. Todo eso para referirnos a problemas que tienen que ver con procesos oxidativos, fermentativos en el organismo y que muchas veces se deben a exceso de carbohidratos que quedan en el cuerpo sin consumirse porque la actividad física que hacemos no es suficiente para consumirla. Y a veces cosas tan sencillas como hacer pensar a un paciente, señora o señor, si es diabético, ¿no? Cuando usted prepara un refresco, cuando usted prepara una bebida, ¿no? Y tiene que endulzarla en alguna manera para hacerla apetecible, si no termina la bebida y usted no la refrigera, ¿qué pasa con la bebida? El paciente va a decir casi con toda seguridad, se fermenta, doctor. Bueno, y eso es muy fácil para entender qué pasa con nosotros. Cuando trabajamos en el campo, en actividades que demandan mucho consumo de energía, con mucho movimiento, subiendo, bajando escaleras, caminando o pedaleando bicicletas o lo que fuera, entonces, o si son campesinos, nuestros pacientes, y trabajan cosechando, haciendo mucha actividad física, pueden comer cargas de carbohidrato muy altas, ¿no? Alimentos que tienen carga glicémica muy alta, ¿no? Y aún índices glicémicos muy altos. El índice glicémico no tiene nada que ver con la carga glicémica. Un alimento puede tener una carga glicémica muy alta, pero con azúcares tan complejos que tarda mucho en reconvertirse en glucosa, que es el combustible que nuestro cuerpo usa.
Entonces, el índice glicémico es la capacidad que tiene un alimento de no bien lo ingerimos, aunque no sepa dulce a nuestro paladar, sin embargo, se convierte rápidamente en glucosa en nuestro cuerpo, a veces en un alto valor. Por ejemplo, alimentos que tienen cero índice glicémico serán las proteínas, ¿no? Carnes de ave, pescado, huevos, etcétera. Podemos comer cuanto también y aunque tiene carga glicémica, no vas a tener un índice glicémico alto porque su carga glicémica necesita la mediación de muchos procesos catabólicos hasta que esa proteína sea reconvertida en algo que pueda servirnos como energía y generando un montón de metabolitos que a veces producen sensaciones nauseosas, cuerpos cetónicos y otras cosas que cuando se degrada una proteína para servir como energía. Pero eso no es lo que ocurre siempre, así que las proteínas, por eso decimos que tienen cero índice glicémico. Luego vienen los alimentos como las verduras de todo tipo que pueden tener entre 5 a 10% de carga glicémica, pero eso, con mover la lengua y pestañear, se quemó esa glucosa que se convierte, por decirlo, ¿no? Y lo mismo, vamos a hablar de lo que son menestras, ¿no? O sea, frijoles, garbanzos, lentejas y otras cosas que si son verdes van a dar de 10% a 15% de carbohidratos y son secas van a ir hasta 25% de carga de índice glicémico, hasta 25% de ese plato de lentejas se va a convertir en azúcar en uno. Pero caminar, pasear, hacer algún tipo de actividad dentro del hogar es suficiente para consumir ese aporte de energía que da. Luego vendrán los tubérculos, a excepción de la yuca, que es una raíz, ¿no? Que van a oscilar entre 60 a 80%, dependiendo de la variedad, ¿no? Pero digamos que sea 60%, que quiere decir que casi la mitad de lo que me sirven de una porción de papas se va a volver glucosa en mi organismo. Pero aún eso se va a consumir si yo tengo un mínimo de actividad, si ese día limpio mi cuarto, arreglo, lavo, expulso cosas y camino, etcétera, o corro, se va a consumir. Entonces, ¿qué es el alimento de alto índice glicémico que va a traer muchos trastornos y que es explotado por la industria de los alimentaria? Van a ser las bebidas azucaradas, lo que tienen alto contenido de azúcar y las harinas refinadas, ¿no? Que van a estar en los fideos, que van a estar en el pan, que van a estar en los baguetes, etcétera. Y en algunos lugares, como en las selvas nuestras, la gente acostumbra a comer mucho plátano, mucha yuca que tiene altísimo índice glicémico. La yuca llega hasta el 80% de índice glicémico por alimento. Casi todo su almidón se convierte rápidamente en glucosa y no tiene sabor dulce. Bueno, esto es para hablar un poquito de los carbohidratos y las harinas refinadas. ¿Cómo es que hoy día están en la mayoría de las industrias alimentarias y tienen bastante contenido de azúcar, ¿no? Esto es algo bastante serio, hay que ir pensándolo también porque inclusive seguramente que si está Aníbal aquí nos puede decir algunas cosas al respecto, cómo es que los pediatras tienen que lidiar con las compañías farmacéuticas que preparan leches maternizadas, porque desde el comienzo dulcifican esas leches maternizadas con glucosa, con azúcar, que es altamente adictivo y ese niño no va a poder prescindir de ese tipo de leche. Desde pequeño va a estar inducido a las cosas dulces, desde pequeño se ha atrapado en la gran industria del mercado del placer del paladar con los dulcificantes y va a ser atrapado por toda la industria del mercado que promueve el consumo alto de carbohidratos y harinas refinadas. Bueno, esto es lo que tiene que ver mucho con la parte de carbohidratos y harinas refinadas. Pero, ¿qué de las grasas? Muchas veces pensamos que las grasas son malas, ¿no es cierto? Y sin embargo, también las grasas, si se tiene una actividad física adecuada, no van a ser un peligro para uno. Es cierto que tenemos que comer grasas que no sean grasas saturadas o grasas trans. Tenemos que procurar comer más grasas de tipo vegetal, consumir grasas que estimulan la formación de colesterol que llamamos bueno, el HDL, ¿no? Mayormente van a ser las pecanas, las nueces, la palta, las paltas o avocado, que le llaman en otros lugares, van a aportar muy buena grasa para que el organismo fabrique un buen colesterol de él.
Pero cuando llegamos a este punto, hay que decir que no todas las grasas son dañinas. Y no porque una persona tiene colesterol total elevado, hay que darle estatinas, ¿no? Y aquí vamos a hablar un poquito de este tema. Ahora, ¿por qué? Porque las estatinas no van a discriminar entre buen colesterol o mal colesterol. Las estatinas, ya sea la atorvastatina, la rosuvastatina o cualquiera de las estatinas que se venden en el mercado, van a bajar todas las grasas por completo. Y el colesterol es una grasa muy importante en el organismo. Todas nuestras hormonas, masculinas y femeninas, se derivan del colesterol, ¿no? Y es más, el 40% de nuestra grasa cerebral, algunos investigadores dicen que el 90%, el 60% de la grasa cerebral está constituida por colesterol. Entonces, cuando alguien usa indiscriminadamente atorvastatinas sin tener justificado el uso porque tenga su LDL demasiado alto, ¿no? Y crea que solamente consumiendo el fármaco va a regular su colesterol sin regular su consumo de grasas, entonces está haciendo mucho daño porque está de alguna manera interfiriendo con muchos aspectos metabólicos, inclusive el metabolismo de una vitamina muy importante que regula más de 200 procesos de tipo inmunológico, humoral y neurológico, y también que tiene que ver con el metabolismo de los minerales, que es la vitamina D, colecalciferol, ¿no? Viene el colesterol, colecalciferol. Entonces va a interferir con eso, va a interferir con la formación de tus hormonas masculinas de hidroepiandrosterona, se deriva del colesterol, y de la hidroepiandrosterona van a venir todas las distintas hormonas femeninas, progesterona, estrógenos, etcétera, ¿no? Y a nivel cerebral, pues muchos de los neurotransmisores son mediados por un tipo de colesterol muy especial que está en el cerebro. Entonces, a veces el consumo de estatinas ahora está revelándose, las investigaciones empiezan a encontrar una asociación bien alta entre el consumo de estatinas indiscriminado y no regulado, rutinizado a veces en el trabajo médico clínico por los colegas. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, síganlo tomando y no hacen una valoración para ver si lo restringe y está mejorando en su dieta. ¿Qué va a pasar con esa persona? Más tarde va a tener problemas de salud mental. Este es un asunto muy importante que hay que tomarlo en cuenta con las grasas. Por eso estas dos cosas, alimentos y ejercicio, actividad física es importante. La clave en qué está, en una mezcla y demanda adecuada. La clave está en una mezcla, una combinación y demanda adecuadas. Ahora hay un abuso industrial que hay que estar alertas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado hablar de la famosa nutracéutica, ¿no? Que empieza a industrializar cierto tipo de alimentos y empieza a segmentar el mercado para ofrecernos sustitutos que son excelentes sustitutos, si se quiere, excelentes suplementos alimenticios. Y, por ejemplo, van a encontrar ustedes proteínas de altísima calidad, refinadas, de origen de soya, ¿no? Y no la soya transgénica, sino soya buena, ¿ya? Pero son proteínas altamente refinadas, pueden venir en el Geria Plus, otros preparados industriales, no voy a mencionarlos para no estar chocando con marcas, ¿no? Y entonces se dan a diabéticos, se dan a personas ancianas y otros, y algunos empiezan a darlos en cadenas de consumo, ¿no? Como OmniLife, Herbalife o lo que fuera, preparados especiales de altísimo valor nutritivo, de bajo índice calórico, de contenido calórico, y que son excelentes para la salud. Pero ¿qué están produciendo con eso? Como son alimentos altamente refinados, es como la leche materna. El bebé no tiene que hacer mucho proceso para digerir esa leche, no bien succiona y ya desde que empieza a deglutir, esa leche está siendo absorbida en sus componentes en el cuerpo sin demandar demasiada participación de enzimas y otros mediadores para la digestión. Cuando a un paciente no le aconsejamos o no le alentamos a comer natural, a comer la comida acostumbrada, la comida propia, que va a demandar que su cuerpo fabrica enzimas desde la boca y en los distintos niveles del tracto intestinal, va a ir estimulando el desarrollo de enzimas. Esa persona que se acostumbra a comer los alimentos procesados industrialmente de alto valor nutricional, casi no tiene que hacer
ningún ejercicio su sistema para absorber esos alimentos, pero empieza a discapacitarse. Una comida normal ya no le cae bien. Entonces, solamente en pacientes que tienen muy mermada su capacidad de alimentación, hay que darlo, pero hay que darlo como un suplemento. Entonces, ahí dejo este punto para entrar al siguiente punto de la siguiente pauta de la salud. La primera A dijimos que es la actividad física, los ejercicios. La segunda A es la alimentación y los ayunos. ¿Y por qué los ayunos? ¿No? Más adelante voy a detenerme en eso, pero quiero dejarlo como una pregunta. La siguiente es el agua y la higiene. Agua en cantidad suficiente. Fíjense que no estamos hablando tanto de calidad primeramente, sino en cantidad suficiente. Cuando hablamos de calidad tenemos que pensar que el agua natural que no ha sido contaminada en el medio ambiente, tanto por microorganismos como por tóxicos, ¿no? O residuos industriales, el agua natural que se usaba consumir o que se consumía de vertientes o de manantiales viene con una carga, ¿no? Hidroelectrolítica, porque el agua es un componente activo químicamente que se ioniza y tiende a captar solutos que son muy importantes para nuestra salud. Entonces, a veces vemos que hoy en día también hay otro tema que industrialmente se promueve mucho, el consumo del agua. En realidad, el agua es un elemento vital, es un elemento importante. Más del 70% de nuestro organismo y de nuestra celularidad está formado por agua. Y es más, todo el proceso de la vida sale del agua. Entonces, el agua es, por lo tanto, un elemento biológicamente fundamental para todos nuestros procesos de salud y procesos metabólicos. Pero no es tanto el agua como nos lo vende la industria hoy día, sino el agua en su estado más completo. Tal vez no podemos hablar ya de natural porque agua natural no encontramos, sino un agua que ha sido recompuesta y que puede tener un adecuado balance hidroelectrolítico que represente para nuestro organismo un aporte. Muchas veces las aguas embotelladas, debido a la necesidad sanitaria de eliminar virus, de eliminar cargas bacterianas que son nocivas, Escherichia coli y otros, y para eliminar los tóxicos que hay por la industria, se tienen que filtrar altamente y es un agua que ha sido desprovista de sus componentes. Esa agua, cuando entra en nuestro organismo, va a querer recomponerse en todos sus elementos y lejos de ser un aporte, se vuelve algo que nos quita nuestros minerales, nos quita. Y hay ahora trabajos que muestran cómo hay un paralelo, una correlación entre descalcificación, osteoporosis y consumo elevado de agua purificada. Entonces, cuando hablamos de agua hoy en día, los médicos tenemos que aclarar que no nos referimos al agua embotellada, al agua que la industria nos vende, sino al agua que podemos recomponer en la casa. Hablemos más de líquidos, hablemos más de fluidos, que las personas puedan beber fluidos, si quieren sus 8 vasos de fluidos, sus 2 litros de fluidos, aguas recompuestas en distintas hierbas aromáticas, con distintos granos, para que el agua tenga la oportunidad de extraer los elementos propios de su dinámica química propia como agua y que se recomponga de manera que no tenga que quitártelas a ti cuando tú tomas. Entonces tú tomas una agua recompuesta que puede ir desde un tecito, desde un té verde, desde distintas hierbas aromáticas como hierbas luisas, etcétera, ¿no? Hasta café, que es tan saludable, pero no vamos a hacer propaganda al café hoy día. Entonces, este es algo importante que hay que ayudar a nuestros pacientes a entender, porque nosotros mismos andamos con nuestras botellas de aguas y van a darse cuenta que si se han hecho ya los que son varones y han pasado más de los 50 años y han ido a hacerse su prueba de, de ecografía prostática, el ecografista le hace beber a uno como 6, 7 litros no, 6, 7, 8 vasos de agua y van a ver qué rápido se llena la vejiga, qué rápido esa agua pasa, que es un agua que no se retiene porque no tiene los solutos que le permiten integrarse a nuestro organismo, simplemente pasa.
Entonces, esto es el tema del agua, que hay que tenerlo en cuenta. Yo solamente lo menciono y seguramente va a haber más preguntas que van a retroalimentar el tema. No voy a tocar el tema de la conservación de las fuentes. Hoy en día tenemos un gran problema con el agua, ¿no? Y yo lo he puesto aquí en este gráfico que lo resume todo, ¿no? En la parte andina, en la parte rural, las aguas están contaminadas por la minería, por los desechos industriales de los cultivos industriales y en las grandes ciudades por todos los tóxicos que se mezclan juntamente con las aguas grises, las aguas hervidas de tantos talleres y industrias que hay en las ciudades. Entonces ese es el tema muy serio. Pero junto con el agua viene el tema de la higiene. No solamente el agua es para la bebida, sino el agua también es para la higiene, para la limpieza. Es importante en todo lo que es la higiene de nuestros cuerpos. Pero aquí vale la pena recalcar un tema. Recuerdo cuando yo hacía mi rotación por dermatología, repetidamente en otras conferencias también lo he escuchado, los dermatólogos no se cansan de decirnos que el agua es lo más importante que tenemos para nuestra limpieza, pero tenemos que tener cuidado en la higiene del abuso de jabones y de detergentes, porque esos son los que destruyen la salud de nuestra piel, ¿no? Entonces, los dermatólogos, ¿no? Parecían que son defensores de la Francia antigua, nos hablaban de que necesitamos sí la higiene del agua y durante todos los días higienizarnos regularmente, disciplinadamente ciertas partes del cuerpo que casi siempre acumulan grasa y olores, como son la cara, como son el cuello, las axilas, ¿no? Los pliegues inguinales y los pies. Pero el resto del cuerpo, un baño de esponja con agua, lo que la piel necesita es hidratación. Y una vez por semana, ¿no? Un exfoliante, una malla exfoliante para hacerse un exfoliado del exceso de material córneo que se puede acumular en nuestra piel, pero solamente una vez por semana usar un jabón neutro para todo el cuerpo. Y ahora se dan cuenta otra vez el culto de la limpieza, cómo es alimentado por la industria para que nos vendan una serie de jabones y una serie de detergentes y tenemos de todo lo que podemos pensar y un culto a la belleza y creemos que consumiendo este tipo o este otro tipo de jabón o detergente o shampoo, ¿no? Para el body o para la cabeza, vamos a estar mejor. Y no sabemos el daño que hacemos a nuestra piel, que a medida que envejece se vuelve reseca y no tiene la calidad que debe tener y después empezamos a tener problemas dermatológicos. Bueno, y eso lo dejo ahí para ver otra vez cómo el agua tiene que ser importante para nuestra higiene y nuestra limpieza, pero al mismo tiempo sin el abuso de jabones y detergentes que son los que deterioran nuestra salud dermatológica. Pasamos a esto. La cuarta A tiene que ver con la actividad mental. Nuestro sistema nervioso tiene dos partes, un sistema autónomo y un sistema que es consciente voluntario, ¿no es cierto? Ahora, el sistema autónomo gobierna casi todas las funciones de nuestro organismo del cual no somos conscientes y se dice que es 3 veces mucho más extenso que la parte que está en nuestro cerebro comandando las acciones en forma jerárquica, en un eje neuroendocrino, humoral y vascular que comanda el cerebro, ¿no? Entonces, este sistema tiene que tener un equilibrio. Y cuando el sistema consciente es demasiado recargado porque tenemos demasiadas preocupaciones, demasiadas ocupaciones y la agenda hace que tengamos que prestar más atención, se tiende a pensar, y los neurocientíficos nos dicen, que es como que si el sistema consciente empieza a prestarse del sistema autónomo recursos o empieza a dejar ciertas partes del sistema autónomo sin atención porque tiene que dedicar recursos a las excesivas preocupaciones que el mundo moderno nos impone. Y esto hace que de alguna manera haya un desbalance en nuestra actividad mental. Sin embargo, la actividad mental es un continuo. Y siempre que haya un estrés, las funciones que regulan las conexiones entre el sistema consciente y el sistema autónomo van a sufrir merma. Lo mismo que cuando nuestro querido pediatra Aníbal y otros nos hablan del desarrollo de la infancia y cómo en el desarrollo de la infancia, cuando la placa neural va desarrollándose y va distribuyéndose y va conformándose los órganos y se van distribuyendo en el organismo nuestras neuronas, cómo se establecen sistemas de comunicación e interconexión,
Pero si hay estrés y aumento del cortisol en el vientre de la mamá o durante la infancia, los primeros 1000 días, ese elevamiento del cortisol va a interferir con la formación de conexiones, la sinapsis, en la regulación no solamente de la atención de ciertos órganos, sino de la función de muchos órganos. Lo mismo ocurre en etapas posteriores del desarrollo humano, cuando el estrés empieza a interferir la relación entre el sistema autónomo y el sistema consciente, y entonces muchas funciones del organismo, de órganos especiales que ya de por sí pueden haber sufrido alguna merma en nuestro desarrollo infantil, van a tener que expresarse en alteraciones patológicas. Por eso es muy importante poner atención a la actividad mental, ¿no? La actividad mental en el sentido de constante estímulo, de constante lectura, constante desarrollo. Hay una degeneración que nos amenaza y que está en función con lo que ya hemos venido diciendo, con la inadecuada alimentación, el exceso de carbohidratos, por ejemplo, así como causa procesos fermentativos, cuando la glucosa está muy alta, procesos fermentativos que van a permitir el desarrollo de levaduras como cándida en todo el organismo, pero también van a irritar las arteriolas en sus puntos de contacto vital con las células del organismo, ya sea del cerebro, de la retina, lo que sea, ¿no? Entonces, ese exceso de carbohidratos va a alterar esa función, ya sea porque seas diabético o porque simplemente aún sin ser diabético, estás teniendo demasiados fermentos en tu organismo que altera tus funciones. Eso mismo va a pasar en tu cerebro. De hecho, al Alzheimer ahora se le tiende a llamar diabetes de tipo 3, ¿no? Cuando una persona diabética cree que solamente tomando el medicamento hipoglicemiante y sin hacer un esfuerzo para regular su dieta y manejar sus alimentos de una manera inteligente, sigue comiendo como siempre, va a acumular tantos carbohidratos que van a saturar sus células. Por eso tenemos una prueba que hacemos los médicos a los pacientes que tienen diabetes que se llama hemoglobina glicosilada, ¿no? ¿Y qué cosa es la hemoglobina glicosilada? Es una forma aproximada de medir cómo el azúcar, la glucosa, ha ido penetrando en las células y saturando nuestras células y precipitándose dentro de ellas en una cristalización o caramelización que llamamos los médicos en un término médico, glicosilamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a medir? Yo no puedo sacar una neurona de un paciente en vida para examinarlo, no puedo hacerle biopsias para medir cómo está acumulado la glucosa en las células renales, lo que fuera. ¿En dónde lo medimos? En la hemoglobina de los glóbulos rojos, y por eso lo llamamos hemoglobina glicosilada. Y ya tenemos parámetros para ver cuando un paciente está adecuadamente controlado de diabetes, su hemoglobina glicosilada no va a pasar de 6.5, etc. Pero si está crónicamente por sobre 8.6 o 11, ese paciente ya es un predictor no solamente de va a tener problemas muy serios en su organicidad, ya sea trastornos en la retina, trastornos en la mácula, trastornos inclusive cardiovasculares, trastornos renales o de neuropatías, ¿no? Trastornos neurológicos. Entonces, no solamente nos está prediciendo eso, sino nos está prediciendo un posible outcome de tipo Alzheimer, un posible final de tipo Alzheimer, porque ese exceso de azúcar que fermenta en sus células cerebrales y en toda su matriz cerebral va a producir una serie de amiloides que van a interferir con su función neuronal. Bueno, esto dicho sea rápidamente aquí en la actividad mental. ¿Por qué es importante la actividad mental? Es precisamente para aumentar las conexiones sinápticas, para que hayan circuitos alternantes. Cuando algunos circuitos se dañan por la degeneración propia de la edad, haya otros que puedan suplirlos. En la histopatología del Alzheimer se han hecho estudios ya que han demostrado que de las personas que han fallecido, las muestras que se han tomado el cerebro, muestran que todas las personas mayores de 70, 80 años tienen el mismo grado de degeneración, tienen el mismo grado de formación de amiloides, más o menos comparable, sin mayor diferencia estadística, ¿no? Y sin embargo, unos tienen Alzheimer y otros no tienen Alzheimer. ¿Y qué es entonces lo que diferencia el que tiene Alzheimer y lo que no tiene Alzheimer? El estudio histopatológico revela que a pesar de tener
aparentemente el mismo grado de generación celular, ¿no? Por la edad. Sin embargo, los que no tienen Alzheimer tienen una alta densidad de conexiones neuronales, alta conexión de sinapsis, de dendritas que se están conectando. En cambio, los que hacen Alzheimer tienen escasos circuitos neuronales. Son personas muy rutinarias, son personas que se han dedicado solamente a una actividad y no han diversificado su actividad mental. Así que la actividad mental tiene que ser arte, deporte, idiomas, juegos, memoria, lo que fuera, y que puede crear muchos circuitos. Por eso es importante el arte, el ejercicio, la natación, ¿no? Y la música sobre todo, porque la música pone en juego muchos circuitos, no solamente el de la lectura de los ojos, sino también el ritmo, a veces estás acompasando con los pies y llevando las cuerdas. Son muchos circuitos alternos que se están formando que van a suplir en caso de que haya una degeneración. Avanzamos. La quinta A de la salud, que tiene que ver con la abstención y la alternancia. Y aquí vamos a hablar un poquito del ayuno que hablábamos, ¿no? La abstención, ¿qué significa? Decía los sabios de la nutrición que les leí al comienzo, que no debemos alimentarnos hasta la saciedad. Por más que tengamos mucho apetito, el proverbio ya decía, ¿no? El proverbista, el sabio Salomón decía, pon cuchillo a tu garganta, no comas hasta saciarte. Y es increíble que esto es importante. Por más mucho hambre que tengas o por más que hayas hecho un ayuno prolongado, no comas hasta saciarte, come moderadamente. Déjate sin saciar en forma disciplinada, no te sacies completamente. Entonces, aparte de que debe haber una pausa entre los alimentos, ¿no? Pausas bien reguladas, a veces sabemos algunos que por nerviosismo estamos comiendo todo el día y llevamos nuestro bolsito con algunos chifles o algunos bocaditos en los bolsillos o en el bolso y estamos picando todo el día. Entonces, debemos tener pausas entre las comidas, pausas entre las actividades, quietud. Ya empezamos diciendo que los médicos estamos propensos a tener mucha actividad que es sedentaria y a veces no nos movemos. Y ahora con el trabajo que está todo digitalizado, tenemos una computadora delante y muchas veces no está en una disposición ergonómica. Y otras veces lo estamos haciendo en una tablet. Entonces tenemos el celular, ¿no? No lo tenemos levantado, sino estamos agachados sobre el celular. Yo últimamente estaba viendo varias personas que han perdido la curvatura cervical, ¿no? La curvatura anatómica normal, cervical. ¿Por qué? Porque últimamente, desde que tenemos los celulares, eh, nos estamos acostumbrando a tener la cabeza bastante agachada y recta. Ojalá tuviéramos la pantalla del televisor delante de nosotros para que nos obligue a hacer una ligera flexión hacia atrás de la cabeza para mantener la curvatura. Me da gusto ver aquí a Raquelita Ferreira con su almohadita de cuello, ¿no? Como si estaría viajando en el avión, porque y se está previniendo, está manteniendo esa curvatura fisiológica normal del cuello que va a prevenir después de osteoartrosis y varios problemas de circulación vertebrovascular que van a tener mareos en la adultez mayor. Entonces, hacer pautas de quietud para ejercitarse, ¿no? La cabeza a un lado, la cabeza a otro lado, ¿no? Y a veces ayudarse con la mano para lo que suenan un poquito los huesos, girar el cuello derecha, izquierda, girar el cuello derecha, izquierda, bajar el cuello pegado al pecho y sacarlo al otro lado, y luego atrás, totalmente girar la cabeza hacia atrás. Este es algo que regularmente, en pausas de cada 2 horas a más tardar, todos los profesionales debiéramos hacer para mejorar la fisiología cervical, ¿no? Se necesita también quietud. Nuestro mundo es muy bullicioso hoy en día, ¿no? En Perú somos muy bulliciosos, somos muy festivos. En nuestras calles hay mucha bulla, no respetamos la quietud del vecindario. Eh, Cada uno queremos hacer notar que tenemos un buen equipo con altavoces y necesitamos quietud. La quietud y el descanso son muy importantes y la abstención de luminosidad en la noche para el descanso es lo más importante que debemos tener. Debemos alejarnos, como ya nos lo han enseñado en varias charlas aquí también en Axaí, alejarnos de las microondas, ¿no? Que se generan por nuestros celulares, hacernos el hábito de apagar el celular y dormir alejados del celular, ¿no?
y tener siestas adecuadas y sueño adecuado, reparador. Algunas cosas en función de la alimentación y en función del ejercicio que decir respecto a las pausas y el sueño. Cuando uno va a dormir porque se vio obligado a comer tarde o porque está trabajando en una guardia y tenemos nuestras raciones de la noche que tenemos que comer cierta comida y después irnos a hacer nuestro descanso para alternar las guardias, casi siempre vamos con el estómago lleno. Es recomendable que cuando estamos con el estómago lleno, si vamos a tener que descansar, descansemos sobre el lado derecho la primera hora, ¿no? 30 minutos a la primera hora sobre el lado derecho. ¿Por qué? Porque el estómago tiene el píloro hacia la derecha. La boca por donde va a desfogar el estómago y va a descargar su contenido gástrico va a estar a la derecha. Esa posición a la derecha no es cómoda para el corazón, porque el corazón descansa sobre su base y la punta del corazón pende hacia la izquierda. Y cuando uno se acuesta a la derecha del corazón, late a gusto también, pero no muy a gusto porque está sobre su base y haciendo equilibrio y haciendo balance. La mejor posición para el descanso siempre será la izquierda, pero con el estómago vacío, pero con el estómago vacío. Las siestas que se hacen después de comer inducen a dilatación del cardias y a tener hernias hiatales. Entonces vamos a padecer de reflujos y vamos a tener problemas de reflujo gastroesofágico, que es muy fastidioso y que es muy doloroso también, porque a veces hasta se confunde el dolor con un ataque cardíaco. Entonces, esto algunas recomendaciones en cuanto a siesta, al sueño y la siesta. No dormir inmediatamente después de comer. Por lo menos caminar una hora si se puede caminar, pero si uno tiene que descansar porque se impone, ya sea porque comió tarde, estuvo en una fiesta, estuvo en un matrimonio, lo que sea, que se acueste con el estómago medio lleno hacia la derecha. Y a la media hora o después de media hora de haber dormido puede voltearse hacia la izquierda y descansar en la posición izquierda, que es la mejor posición para el descanso. Últimamente se habla mucho del ayuno intermitente que sirve para regular el metabolismo del cuerpo, y el ayuno intermitente se refiere no solamente a dejar de comer un día o ocasiones, sino simplemente a prolongar el ayuno de la última comida. Si uno come a las 5 o 6 de la tarde, procurar desayunar a las 10 de la mañana y no comer, prolongar ese ayuno para forzar al organismo a hacer catabolismo de ciertas reservas que tienen un efecto saludable. Parece que se está estudiando cada vez más y el efecto que tienen las personas es muy saludable. Pero hay que tener cuidado con los ayunos prolongados, los ayunos repetitivos, ¿no? Es normal en ciertas tradiciones religiosas ayunar y es bueno hacerlo, pero hay algunos que ayunan 30 días al estilo Ramadán, ¿no? Todo el día ayunan desde las 6 de la mañana, pero a las 6 de la tarde rompen el ayuno con una sobrecomida y entonces tienen problemas para su descanso. La sexta A es el ambiente y los espacios saludables. El ambiente, y está relacionado con lo que acabamos de hablar, el ambiente personal, el ambiente comunitario, tenemos que procurar velar que sea un ambiente saludable. No solamente para las personas, sino también para nuestros alimentos. Un ambiente adecuado para el cultivo, un ambiente adecuado para el agua, un ambiente adecuado para el aire sano, etc. Y todo esto exige un adecuado control y vigilancia del saneamiento y la contaminación tóxica y radioactiva en esos días. No vamos a hablar mucho de estos, pero también cuando decimos ambientes y espacios saludables, nos referimos al ambiente emocional, a lo que podemos guardar en relación a nuestros semejantes y a nuestra comunidad, ¿no? El ambiente social, el ambiente espiritual, y de eso se trata la última A, y con eso terminamos, que tiene que ver con la afectividad y la espiritualidad. O sea, la salud tiene que ver con estas 7 A's, ¿no? La A de actividad física, la A de alimentación y ayuno, ¿no? La A de consumo adecuado del agua, ¿no? Y de la higiene, la A de actividad y estimulación mental, ¿no? La A que tiene que ver con la abstención de actividad y la alternancia en todo lo que hacemos, ¿no? El descanso, el Shabbat, la importancia de los ayunos, etc. El ambiente y los espacios saludables, tanto personal, doméstico, comunitario, ¿no? Y la afectividad y espiritualidad, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Con espiritualidad queremos hacer una distinción radical con religiosidad. La espiritualidad no tiene nada que ver con religiosidad. A veces la religiosidad puede ser también vacía e insatisfactoria.
La espiritualidad tiene que ver con ese esfuerzo del alma de querer parecerse a su Hacedor. La espiritualidad tiene que ser con la búsqueda de todo aquello que conduzca individualmente y colectivamente a que elevemos nuestra espiritualidad y que nuestro ego deje de estar centrado en uno mismo y se centre más en el bienestar de los demás. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Es conexión humana, es conexión de calidad, es perdón, es gratitud, ¿no? Muchas veces tengo pacientes que tienen artritis reumatoidea, pacientes de edad, y hay pacientes que también están solos, están viviendo solos y tienen sus achaques por su edad, y entonces están muy deprimidos. Y hay a veces dos ejercicios que los psicólogos me han ayudado, gracias Mirta, gracias Estela, todos los que son psicólogos aportan mucho a nuestra actividad médica, pero los psicólogos aconsejan ayudar a los pacientes a tener tiempos de gratitud, ¿no? Tiempos de gratitud que elevan la espiritualidad. Los seres humanos, cuando queremos hacer memoria, lo primero que nos salta son recuerdos tristes, recuerdos dolorosos, recuerdos traumáticos, ¿no? Resentimientos, amarguras, etc. Y lo que debemos procurar hacer es que una persona que está sufriendo alguna patología crónica trate de llevar un diario. Y la primera cosa que hace en la mañana es un recuerdo por día, un recuerdo agradable, un motivo por el cual dar gracias al Creador. Y si es ateo, un motivo para dar gracias a la vida, o dar gracias al sistema, o dar gracias a lo que quiera, ¿no? Etcétera. No importa. El creador que le ha creado le sigue amando. Ya llegará a entender en su momento que Él está por encima de toda su necedad. Pero, pero un gratitud, anotar un motivo. El lugar donde nací, qué lindo el paisaje. La ovejita que tenía cuando era chiquita. La mascotita que me regalaron. El peluche que tuve. La profesora de primaria que tuve. La compañerita que se sentaba en mi escuela. No tiene que ser recuerdos del pasado, ni tan largos, sino también más del presente. Los amigos que tengo en Axay, gracias Señor. Y si por ahí te asalta un recuerdo triste, un recuerdo que es doloroso, algo pasó contigo, no te pagaron una deuda, te quedaron debiendo. Bueno, pues, ¿qué aprendí de esta lección? Ya, lleva tus cuentas bien o no te juntes con esos amigos y da gracias a Dios por la lección. Convierte el pesar en una lección aprendida, por lo cual tienes que agradecer al Creador. Y la segunda cosa es en la noche. En la noche. Ya no es gratitud, sino es imaginarse a sí mismo. Imaginarse a la Paula, al Piero, al Claudio, a Lucía. Imaginarse a ella, uno mismo, imaginarse en el futuro, haciendo cosas que no sean para nosotros, sino sea para el bien de muchos, pero que hallemos el máximo deleite en hacer esas cosas. ¿Sabes música? Haz la música que quieres, pero no lo hagas para que te aplaudan. Hazlo para que se deleiten otros y se sientan satisfechos. Y ahí deleítate cuando ves el deleite en los demás. Y lo mismo eres médico, eres enfermera, eres lo que sea. Imagínate haciendo lo que tienes que hacer con el máximo de gozo, el máximo de alegría para el bien de todos. No importa si no te pagan ese mes. No creo. Muy bien. Bueno, y eso tiene que ver con la espiritualidad, conexión humana, perdón y gratitud. La verdadera espiritualidad tiene que ver con conexión humana, ¿no? Y con conexión con el prójimo. No se puede llegar a Dios si no se llega primero al prójimo, que es la imagen y semejanza del Creador. Y todo eso revestido de una espiritualidad religiosa adecuada, armonía, reconciliación, que en realidad es shalom y paz. Bueno amigos, esta es la plática. Se dan cuenta que no hemos hablado de medicamentos, no hemos hablado mucho de cosas técnicas, hemos hablado de cosas que son pautas generales y que tenemos la costumbre de pasarlas por alto y son tan importantes para la salud, son tan básicas para que pueda haber armonía en todo nuestro organismo, en todo lo que somos, salud mental, salud física, salud espiritual. Muchas gracias y preguntas si hubiera.